de las cosas más importantes que tenemos que ver es entender cómo funciona el mundo espiritual, cómo este mundo espiritual rige y controla el mundo natural. En el mundo tenemos dos realidades, una espiritual y una natural. Sin embargo, la que controla, la que domina, la que es en realidad la realidad de todas las cosas es la espiritual. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo en este mundo, toda la realidad en este mundo es subjetiva a algo que la está gobernando desde el mundo espiritual. Luego, al entender las dimensiones espirituales, vamos a entender qué es lo que rige, qué es lo que modifica, qué es lo que transforma el mundo natural. Y si podemos entender cómo es que esto sucede desde el mundo espiritual para afectar nuestras ciudades, vamos a poder entender cómo transformarlas. La palabra de Dios dice que todas las cosas invisibles se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Luego, el entender el mapeo espiritual nos va a ser un instrumento muy claro para entender las cosas invisibles, ya que el mapeo espiritual es un instrumento o una enseñanza que nos ayuda a ver dentro del mundo natural cómo han sido edificadas las ciudades. Entonces vamos desde un principio a entender cómo funciona todo esto y vamos a abrir la escritura y aquí estamos hablando acerca de Babilonia. Dios está dándole la revelación a Juan acerca de este gran sistema gubernamental del diablo que se denomina Babilonia. Babilonia, como sabemos, ha estado rigiendo las naciones de la tierra desde el tiempo en que se edificó la Torre de Babel, desde el establecimiento de la misma ciudad de Babilonia y de esta torre que pretendía alcanzar a Dios. Babilonia es el principio de todos los sistemas gubernamentales, el principio de todos los sistemas religiosos, el sistema de todos los sistemas filosóficos, el sistema de los comportamientos, el sistema en el cual el diablo va a ir ahondando y poniendo todo un sistema pecaminoso para controlar las naciones de la tierra. Entonces Dios le revela a Juan a través de las visitaciones celestiales en el Apocalipsis cómo es este gran sistema. Y en este gran sistema vamos a ver cómo se bifurca y cómo empieza a tomar forma en diferentes arenas, en diferentes manifestaciones espirituales, que son las que se manifiestan en nuestras ciudades hoy en día. Entonces Juan está viendo el Apocalipsis, se le está revelando esta gran ramera que tiene el control de toda la tierra. Y dice la palabra en el capítulo 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces aquí vemos que los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han contaminado con esta gran ramera, con este sistema de creencias, con este sistema de gobierno del diablo, y que todos se han embriagado. Esto significa que han cambiado su forma de pensar. Cuando alguien se embriaga, cambia su comportamiento. Cuando alguien se embriaga, cambia su forma de pensar, cambia su forma de actuar. Y esto tiene también que ver con la influencia en el mundo espiritual. Por eso dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo, porque al ser llenos del Espíritu Santo, nuestra mente es transformada, nuestro hablar es transformado, todo es transformado. Pero el embriagarse en el sentido espiritual, como lo está mencionando aquí, también va a cambiar la forma de pensar y la forma de ser. Y esto lo vamos a ver translucido en todas nuestras civilizaciones. Entonces vemos que esta gran ramera tiene una influencia en los reinos, tiene una influencia en los reyes y en los moradores de toda la tierra, cambiando su forma de pensamiento. Y dice aquí el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces vemos que no solamente Babilonia es un espíritu, como podría ser la gran prostituta, sino que es una ciudad. Cuando hablamos de ciudades en el mundo espiritual, hablamos de algo que está constituido, de algo que tiene un gobierno.
las ciudades tienen gobierno, las ciudades están organizadas, las ciudades tienen un sistema de justicia, las ciudades organizan a los habitantes de una ciudad. Antiguamente, cuando fue escrita esta palabra, las ciudades estaban amuralladas. Las ciudades eran el centro donde la gente se agrupaba para tener un gobierno, para tener todas las instituciones que eran necesarias. Las ciudades tenían templos de adoración, era el sistema religioso de la época, tenía un sistema económico, tenía un sistema de leyes que regían esa ciudad. Luego, las ciudades es el conjunto de individuos que van a formar un sistema de pensamiento y por ende cada ciudad va a tener un espíritu, va a tener un alma y va a tener un cuerpo. Cuando hablamos del espíritu de una ciudad, hablamos del hombre fuerte, hablamos del espíritu o del grupo de espíritus que gobiernan esa ciudad. Cuando hablamos del alma de una ciudad, hablamos de la idiosincrasia, de la forma de pensamiento. Por ejemplo, no es lo mismo cómo nos comportamos los latinos que cómo se comporta la gente en Noruega, o cómo se comporta la gente en los Estados Unidos, o cómo se comporta la gente en el Japón. Cada uno tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestra identidad, tenemos nuestra forma de ser, tenemos nuestra forma de expresarnos, tenemos cosas que nos gustan más o menos según las civilizaciones, tenemos formalismos que, por ejemplo, en civilizaciones como el Japón son estrictamente formales en cuanto a la honra, y vemos, por ejemplo, en nuestras naciones latinoamericanas que somos ciudades y somos naciones mucho más relajadas en cuanto a ese sistema. Hay países que son mucho más organizados, mucho más prósperos, con diferentes problemas. Luego, igual que cuando vemos a una persona y estudiamos el carácter de esa persona, las fragmentaciones que esa persona ha tenido, los traumas que esa persona ha tenido, de la misma manera esto va a ser verdad cuando estudiamos el conjunto de personalidades que tiene una ciudad. Entonces, lo que es verdad para un individuo es verdad para el conjunto de individuos que componen una sociedad. Entonces, de la misma manera que vamos a analizar a una persona para ver cómo poderla liberar, para ver cómo poderla transformar, vamos a analizar también nuestras ciudades, vamos a analizar nuestras naciones y qué es lo que las ha ido afectando desde un principio. Entonces vemos aquí el principio de ciudad que empieza a establecerse y esta ciudad espiritual gobierna en todas las naciones de la tierra. Babilonia es la gran ciudad que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Entonces esto nos afirma la seguridad de que todas las civilizaciones que vienen de un sistema que empezó primeramente religioso, porque son culturas, porque son civilizaciones que empezaron a través de un culto, que empezaron a través de la adoración a un Dios, que empezaron buscando los pormenores en cuales ese grupo de personas podían formar una nación o una cultura. Todas estas empiezan a través de un sistema espiritual llamado Babilonia. Entonces, como dije hace un momento, Babilonia va a influenciar los gobiernos, puesto que todos los reyes han bebido de la fornicación de ella, va a afectar la economía, va a afectar la religión y va a afectar la forma de pensar, la filosofía, la idiosincrasia y la cosmovisión de los habitantes de una ciudad. Entonces ahora en este día vamos a ver una de las características más importantes del sistema babilónico que se llama el espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia, sobre todo en la cultura occidental, ha sido radical para determinar la forma de pensamiento por las cuales se rigen los gobiernos y se rige la forma de actuar, la forma de racionalizar en nuestras culturas occidentales. Luego Grecia va a tener una relevancia sumamente importante, por eso en esta clase vamos a estudiar lo que es el espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia, que es una de las formas que vemos cuando estudiamos a Babilonia, vemos, por ejemplo, en el sueño que tuvo Nabucodonosor cuando él ve esta gran imagen. Y esta imagen estaba conformada por 4 imperios. Vemos que el rey Nabucodonosor no vio 4 diferentes imágenes, sino que vio una sola imagen que estaba conformada por 4 sistemas diferentes de gobierno.
El primero era, como lo acabamos de ver, Babilonia, la cabeza, era la cabeza de oro, que estaba representada por Babilonia. Luego vemos a Persia. Persia viene después de Babilonia y es el imperio que va a conquistar a Babilonia. Entonces Persia lo vamos a ver manifestado en el pecho, lo vamos a ver en forma de plata, y Persia va a simbolizar todo lo que es el sistema ocultismo, todo lo que son los obstáculos que vienen para impedir que el reino de Dios se manifieste. Es el sistema que va a promover la violencia, es el sistema que va a promover el derramamiento de sangre, es el sistema que va a sojuzgar. Vamos a ver más adelante en nuestros estudios cómo Persia va a significar el imperialismo, las dictaduras, y una de las más importantes partes de la Reina del Cielo, que es su parte masculina. Entonces vamos más adelante, ahora a lo que es el imperio griego. El imperio griego toma una gran trascendencia después de Persia y va a conquistar una gran parte de Europa, y de ahí van a surgir las naciones greco-romanas o latinoamericanas, que están basadas en Roma, y Roma necesariamente está basada en Grecia. Entonces Grecia va a tomar un gran imperio. Carlomagno va a ser sumamente importante en el establecimiento, en la conquista del imperio griego. Y Grecia va a tener esta influencia tan importante en toda la forma de pensar de nuestras naciones. Entonces, cuando hablamos del fundamento de las ciudades, Grecia va a tener un lugar prominente. No solamente Babilonia, no solamente Persia, sino que Grecia, que es lo que nos está llamando en esta clase, para que empecemos a entender qué cosa es Grecia. Entonces, Grecia va a influenciar, y vamos a ver que es la influenciadora del pensamiento del hombre. Y es la que le va a dar forma a nuestro racionalismo. Es el origen de todas las filosofías que hoy rigen el mundo, es el origen del pensamiento, de la racionalización. Y de hecho, cuando el Evangelio entra a Grecia a través de Pablo, de Silas y los apóstoles que le siguieron a ellos, vamos a ver cómo el mismo Evangelio también empieza a transformarse, y cómo este imperio que abarca la mente va a tener una tremenda influencia en todo el fundamento de ciudades que vamos a estar estudiando. Entonces empieza afectando aún el Evangelio. El Evangelio es el poder más grande de todo el universo, es la realidad del reino de Dios, es la realidad de la persona de Jesucristo, que ha venido a establecer el reino de Dios en la tierra. Pero cuando el Evangelio sale de Israel para entrar al mundo gentil, se va a encontrar con un gran enfrentamiento, que es el imperio de Grecia. Y vamos a ver cómo aún el mismo Pablo es influenciado a través del espíritu de Grecia, y va a tener una de sus más grandes derrotas cuando el espíritu de Grecia lo domina y él se somete al espíritu de Grecia. Entonces vamos a ver cómo Grecia, que obviamente la vamos a ver unida a Roma, estamos estudiando la gran figura de Nabucodonosor, y cómo Grecia le va a dar lugar a Roma, y todo el pensamiento también de Roma va a estar basado en el imperio griego. Entonces estamos viendo cómo estas dos culturas, Grecia y Roma, van a tomar el avance del establecimiento de una forma de pensar. Grecia representa la razón, el hombre por encima de Dios. Hoy nuestras culturas están tremendamente influenciadas por esta, porque en todo el sistema de educación se empieza a establecer cómo la razón está por encima de Dios. Y aún vemos cómo en la iglesia misma muchas veces los hombres de Dios, la gente, quiere racionalizar lo que proviene de Dios. Y esto lo vamos a ver en todo el establecimiento de las ciudades. Entonces, número uno, el espíritu de Grecia está orientado a la razón. Yo tengo que razonar para entender a Dios, lo cual se opone radicalmente al Evangelio de Cristo Jesús, que es el entendimiento por el Espíritu, que es el recibir de parte de Dios. Yo me acuerdo una vez que yo estaba
preparando un servicio para la iglesia que yo pastoreaba en aquel entonces, y tenía muchas ideas que venían y quería predicar de esto y quería predicar de lo otro, y estaba razonando qué es lo que le conviene a la iglesia en este momento, qué es lo que le quiero dar a mis discípulos en este momento, y estaba piensa y piensa y piensa y piensa, y tenía yo como 10 sermones en la cabeza, y estaba yo, siempre me levantaba temprano en la mañana para preparar mis sermones, y estaba yo luchando con cuál sería, hasta que el Espíritu Santo me irrumpió y me dijo: deja de pensar y recibe. Y esto cambió mi vida y mi forma de percibir el mundo espiritual y de poder llevar un mensaje mucho más adecuado. El origen del Evangelio tiene que ser la vida espiritual. De Dios recibimos. Luego el espíritu de Grecia, Dios me empezó a mostrar cómo en mi propia vida el espíritu de Grecia estaba tomando y estaba avanzando aún en mi forma de hacer mis sermones. Estaba yo buscando dentro de los diccionarios griegos la revelación, y muchas personas están buscando dentro de los diccionarios griegos la revelación. Los diccionarios griegos nos sirven como un instrumento, pero no son la inspiración. Cuando nos rendimos a buscar dentro de los diccionarios griegos el significado de una palabra para de ahí tomar la inspiración para hacer una enseñanza, necesariamente nos estamos sometiendo al espíritu de Grecia. Yo recuerdo una de las grandes revelaciones que Dios me ha dado sobre el reino de Dios y cómo recibir las cosas del reino de Dios y cómo la imagen de Dios empieza a formarse en nosotros en la medida que nosotros nos vamos desarrollando espiritualmente. Y yo había recibido tanto de esta revelación en 2 Corintios. Recuerdo un día que fui a un congreso y un exponente estaba hablando de este mismo pasaje que a mí me gusta mucho en 2 Corintios capítulo 3 y versículo 17, donde somos transformados de gloria en gloria, viendo como en un espejo la gloria de Dios. Y este exponente estaba hablando de un montón de palabras griegas que no tenían nada que ver con la revelación pura de Dios y cómo Dios quería transformarnos. Y ahí también Dios me empezó a hablar y me dijo: fíjate cómo el espíritu de Grecia afecta aún la transmisión del mensaje cuando la inspiración no proviene del Espíritu Santo, sino que se invierte y tratamos de sujetar al Espíritu Santo al pensamiento griego. Y ahí quien está rigiendo es la razón, es lo que le parece lógico al hombre, y le tratamos de dar una forma espiritual, pero ya quedó contaminado a través de las palabras griegas. Si lo hago al revés, si yo le pido la revelación de Dios y después tomo una palabra griega para confirmar lo que de Dios he recibido, entonces estoy sujetando la razón, estoy sujetando el pensamiento al Espíritu de Dios, y esta es la forma correcta de cómo debe ser llevado el Evangelio. Entonces, todo esto para decir que el espíritu de Grecia afecta el razonamiento por encima del recibir en el espíritu, que es lo que Dios nos quiere dar a través de su reino. El espíritu de Grecia se va a manifestar entonces por encima de Dios, la razón por encima de lo que es del espíritu de Dios. Las cosas que son del espíritu de Dios no se pueden racionalizar. Dice la palabra: más altos son mis caminos que vuestros caminos, más altos son mis pensamientos que nuestros pensamientos. Luego, si queremos racionalizar con nuestra mente natural, y sobre todo porque la gran mayoría de nosotros hemos sido adiestrados a través de nuestras escuelas, en la primaria, en la secundaria, a pensar y a racionalizar todas las cosas, y mucho más si fuiste a la universidad, te enseñaron a racionalizar todas las cosas. Yo no puedo razonar con una mente natural. El mundo del espíritu no se puede entender con la mente caída del hombre, no se puede entender con la mente humana, sino que se tiene que discernir espiritualmente. Nuestro espíritu tiene alturas y tiene dimensiones que nuestra mente no tiene. Cuando yo aprendo a sujetar mi mente al Espíritu de Dios, entonces mi mente estará al servicio. Entonces la mente de Cristo se habrá establecido dentro de mí. En lo que yo razone será a través de un pensamiento espiritual que ha sido reformado por el Espíritu de Cristo. Entonces aquí el gran enemigo de nuestro entendimiento, y esto es básico cuando hablamos de mapeo espiritual, porque muchas veces la gente trata de razonar por lo que ve en el mundo natural, y entonces
cuando estamos estudiando en mapeo espiritual una ciudad y estamos haciendo una cartografía, si el razonamiento humano empieza a meterse en el camino, nos vamos a ir por las ramas. El estudiar una ciudad o el estudiar una nación es como estudiar un gran árbol, pero no me interesan las ramas, porque si estoy cortando ramas, lo único que voy a hacer es podar el árbol y hacerlo más fuerte. Pero si le pongo el hacha a la raíz del árbol, entonces voy a tener cambios trascendentales en mi ciudad. Por eso, queridos amigos, discípulos que están estudiando con nosotros, es importante que al entender esta clase de mapeo espiritual, empecemos a rendir nuestra mente al Espíritu de Dios y entender que uno de nuestros grandes enemigos va a ser el espíritu de Grecia, que nos va a querer distorsionar y guiarnos a lo que a nosotros nos parece importante, a lo que a nosotros nos parece que es algo que debemos estudiar en la ciudad y que puede no necesariamente ser aquello a lo cual Dios nos está guiando. Por eso quisimos empezar estas clases hablando de este espíritu de Grecia y cómo influencia la mente aún del cartógrafo espiritual. Entonces, el razonamiento del hombre por encima de Dios es una de las bases importantes del espíritu de Grecia. Otro de los aspectos importantes es la exaltación de la elocuencia. Y desgraciadamente hemos visto cómo en la iglesia del siglo XX especialmente, la elocuencia ha sido una de las cosas más importantes. La gente está siguiendo al predicador más elocuente. Y esto surge en Grecia cuando a raíz del raciocinio, a raíz de la competencia de raciocinios y el surgimiento de las filosofías, el predicador más elocuente era obviamente el que tenía más seguidores. Entonces la gente empieza a quitar su enfoque de la esencia de un mensaje por la elocuencia de un predicador. Entonces esto es parte del espíritu de Grecia. En el reino de Dios, Dios quiere que nos enfoquemos en la esencia del mensaje. Y hay mensajes sencillos, hay mensajes claros que Dios está hablando, que a lo mejor no necesariamente el exponente tiene una elocuencia extraordinaria, pero por esto no significa que Dios no nos esté hablando. Gente sencilla nos puede estar hablando. Y en muchos casos, aún una burra le puede estar dando un mensaje a un profeta. Esto nos deja claro cómo Dios vence al espíritu de Grecia, porque no hay razonamiento alguno, ni filosofía alguna que le pueda decir a alguien que una burra puede darle un mensaje a un gran hombre de Dios. Glorificado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, la elocuencia, segunda parte del espíritu de Grecia. Y esto, el desarrollo de la elocuencia y la competencia en cómo se lleva a cabo un mensaje, lo vamos a ver translucido en todas nuestras sociedades. Lo vamos a ver en la televisión, lo vamos a ver en la política y lo vamos también a ver en la economía, lo vamos a ver en los medios masivos de comunicación. Amén. O sea, ¿cómo ha afectado también esto los medios masivos de comunicación? ¿Quién mejor expone un mensaje a través de los mejores medios? Es el más elocuente, y todo esto también tiene que ver con el espíritu de Grecia. No quiero decir que hacer las cosas bien hechas y con excelencia nos estemos rindiendo a un espíritu demoníaco, pero quiero que lo identifiquemos, porque al estudiar nuestras ciudades vamos a ver que si queremos cambiar la mentalidad de una nación, la mentalidad de una ciudad, tenemos que entender cómo funciona este espíritu y cómo nosotros mismos también hemos sido afectados por este espíritu. Entonces, al surgir en Grecia los grandes filósofos que le dieron lugar a todo el pensamiento de nuestro tiempo, como puede ser Sócrates, como puede ser Platón, como puede ser Hipócrates, como pueden ser los grandes filósofos griegos, ellos empiezan también en esta competencia de elocuencia. El que habla mejor, el más elocuente, ese será el que tenga más seguidores, y eso lo vemos claramente en la iglesia de hoy, y muchas veces la elocuencia es confundida por unción. Valga la pena anunciar en este momento que la elocuencia no cambia vidas, la unción cambia vidas. La unción llega a lo profundo del espíritu, la unción cambia el corazón y cambia la mente. La elocuencia simplemente te despierta a entender algunas cosas, te hace sensible a algunas cosas, pero jamás cambiará tu vida. Solo Dios y las palabras que salen de su espíritu pueden cambiar tu vida.
Otra de las cosas en las que se manifiesta el espíritu de Grecia es el perfeccionismo del hombre en su forma mental y física. El hombre tiende a una perfección, superación personal, perfeccionarnos en todos los sentidos. Ahora, en Dios también tiene una excelencia, pero la excelencia de Dios es diferente a la excelencia del hombre. Y podemos tener una gran excelencia, podemos tener una gran elocuencia y ser excelentes en todas nuestras cosas, pero en las cosas genuinas que provienen de Dios, entonces no tenemos excelencia. Hoy por hoy se predican tanto acerca del éxito de este mundo, del éxito de un predicador, y yo quiero llamar la atención al momento en que estaremos delante de Dios, el momento en que Dios nos pedirá cuentas de cuál fue nuestro éxito. El éxito no radica en cuántas personas nos siguen. El éxito no radica en qué tan excelentes sean nuestros programas de televisión. El éxito no radica en cómo nos vestimos. El éxito radica en la calidad, en el oro refinado con el que nos vamos a presentar delante de Dios. Al final de cuentas, cuando demos cuentas a Dios cada uno individualmente, el éxito dependerá en cómo fuimos alabados por Dios. El éxito dependerá de nuestro fruto espiritual, porque puedo tener miles de gentes debajo de mi influencia y cuando hablo con ellas tienen muy baja espiritualidad, están viviendo en derrotas terribles porque no tienen una calidad de vida espiritual, porque quizás recibieron mucha elocuencia y poca vida del Espíritu. Entonces, esto es muy, muy importante entenderlo, el perfeccionamiento del hombre. Dios se perfecciona en nosotros en la medida que se perfecciona nuestro espíritu. Si nuestro espíritu no se está desarrollando para ver, para entender y para conocer a Dios, donde la verdadera sabiduría de Dios es la sabiduría que nos cambia el entendimiento de todas las cosas y que nos lleva forzosamente a conocer a Dios en la intimidad de su corazón, en su gloria. Si esto no es lo que estamos edificando, a lo mejor estamos edificando el árbol de Grecia. El perfeccionamiento de lo físico. Hoy vemos un auge que viene definitivamente de Grecia. Si vemos, por ejemplo, todas las esculturas de Grecia, todas están de hombres fornidos, gente perfectamente fornada. Y hoy el fisiculturismo es muy, muy común entre nuestras civilizaciones. Hay gimnasios por todos lados y hay un culto. Fisiculturismo significa el culto al físico. Y la gente empieza a idolatrarse a sí misma. La gente empieza a buscar en el físico la expresión de su identidad. Nuestra identidad no es nuestro físico, nuestra identidad es en Cristo Jesús. El físico, igual que la mente, tienen que estar sometidos a Dios y el físico le tiene que dar la gloria a Dios. Amén. Muchos cuerpos que no le dan la gloria a Dios porque se han ido deformando, porque no les hemos puesto atención a nuestros cuerpos. Entonces hay una balanza por los dos lados, el que le rinde culto al físico y el que ignora completamente el físico y tiene su físico desbaratado. Y aquí vamos a ver también cómo Farmaqueia va a ser parte del espíritu de Grecia, porque todo el origen de la farmacología de hoy procede de la alquimia. Y la alquimia fue una de las herencias que Egipto le hereda a Grecia y Grecia lo va a expandir por todo el mundo. De hecho, tenemos, por ejemplo, entre los médicos el juramento hipocrático. Y como en el juramento hipocrático es un juramento en el cual los médicos hacen esto para jurar delante de los dioses griegos. En muchos casos esto ya se está transformando, pero en muchas escuelas de medicina todavía se le rinde culto a los dioses griegos, y los dioses griegos imperan en muchas partes de nuestras culturas y están establecidos en muchas partes de nuestras ciudades. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, la palabra clínica es una palabra griega y es el origen de los hospitales. Y todo esto nació en Grecia, donde se adoraba al dios Esculapio. Y Esculapio fue el primero que inauguró las clínicas con su hija Higeia, de donde viene la palabra higiene. Y estos formaban un conjunto de formas en el cual los dioses descendían para sanar a los enfermos a través de pócimas, a través de venenos,
de fármacos que provenían también de otros dioses y que estos formaban parte de lo que se llamaban las clínicas. Esto es una herencia del espíritu de Grecia y hoy todavía lo seguimos viendo y va a ser una gran influencia que está matando a muchísimas personas en el mundo de hoy. Te recomiendo, así como un brevario, nuestro libro Farmakeia. Le ampliará mucho este tema y cómo el espíritu de Grecia se mete a través de la farmacología y la medicina moderna. Otra cosa que tenemos, por ejemplo, aquí, es que el espíritu de Grecia es continuamente movido por lo visible y no por lo invisible. La gente quiere ver y tocar. Por eso cuando Pablo entra a Grecia, dice que él literalmente se sentía indignado y lleno de ira divina por ver la forma de idolatría tan terrible que tenía el espíritu de Grecia. No solamente Babilonia va a ser un propulsor tremendo de la idolatría, sino que Grecia va a ser como el fuego que empieza a atizar toda la idolatría. Y los dioses griegos controlan de tal forma el pensamiento del hombre que la gente quiere ver, quiere tocar. Si no es tangible lo que tenemos, entonces no lo puedo percibir. Predicamos un mundo invisible, predicamos un reino invisible. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y para muchas personas esto no les entra en el cerebro. Queremos una iglesia tangible, queremos cosas que podamos tocar, queremos enseñanzas que podamos entender con nuestra propia forma de pensar. Y vamos a ver cómo en esta forma también la enseñanza es afectada por el espíritu de Grecia. Las escuelas, tal como las entendemos hoy en día, vienen de lo que se llamaba didascale o la palabra didáctico, que significa enseñanza. Y es todo un sistema de enseñanza en el cual entrenamos nuestra mente a memorizar cosas. Le entrenamos a nuestra mente a razonar cosas. Todo lo que no es razonable en nuestro sistema de enseñanza lo vamos eliminando. Y hoy tenemos muchos institutos bíblicos aún que están basados en el espíritu de Grecia. Y tenemos, por ejemplo, enseñanzas, por ejemplo, de la hermenéutica. La hermenéutica es una forma de entender y de discernir la escritura a través del espíritu de Hermes. Hermes es uno de los espíritus más poderosos de la antigua Grecia y lo vamos a ver en muchos monumentos, especialmente en los templos masónicos. Es el eje del sistema masónico y al estudiar nuestras ciudades vamos a ver a Hermes por todos lados. Lo vamos a ver en la farmacia, porque es el que tiene el caduceo, lo vamos a ver arriba de los templos, lo vamos a ver en los edificios de gobierno, lo vamos a ver en muchas partes. Y aún en el sistema de enseñanza de la Biblia, la hermenéutica es una de las formas tradicionales de enseñar en la cual el sistema de Hermes, que es un dios que toma el control de las escrituras para hacerlas racionales. El reino de Dios no es de este mundo. El Espíritu tiene una inteligencia mayor que la nuestra y la Escritura jamás fue hecha para ser discernida en una forma racional, sino en una forma espiritual. Solo el Espíritu de Dios nos puede abrir el entendimiento para entender la Escritura, pero metimos a Hermes en la enseñanza de nuestros seminarios y ahora Hermes controla muchas de las doctrinas teológicas. La palabra teología proviene de Grecia. Teos significa Dios, logos significa tratado. O sea, ¿cuál es el entendimiento racional de lo que es Dios? Había teologías griegas que ayudaban a entender la forma de pensar de los dioses. Entonces, la teología en sí proviene del espíritu de Grecia. No podemos entender a Dios con la razón, lo vuelvo a repetir, a Dios solamente se le puede entender conociéndolo a Él a través del espíritu. Una de las cosas que exalta el espíritu de Grecia es el ego. El ego es sumamente importante en el espíritu de Grecia. Por ejemplo, vemos aún en los estudios de psicología, otra palabra que tiene que ver con el espíritu de Grecia. Psiques, que es nuestra mente, logos, el tratado de la mente. Y la psicología moderna está orientada necesariamente a levantar el ego del hombre.
descalifica el espíritu para tratar únicamente el ego, y el ego va a ser levantado en formas extraordinarias a través del espíritu de Grecia. Gentes que están tomadas, que no pueden morir a su ego, que no pueden morir a su orgullo. Estas personas están controladas por el espíritu de Grecia, y sería interesante que pudiéramos poner ese espíritu bajo los pies de Cristo y renunciar a él. Luego, entonces, el ego va a ser sumamente importante, y vamos a ver culturas egocéntricas. En las culturas egocéntricas, el hombre toma la primacía por encima de Dios, y esto va a dar a luz la democracia, esto va a dar a luz los imperios que están por encima de Dios, y vamos a ver cómo nuestras mismas civilizaciones ya no son civilizaciones que busquen ser teocráticas, dirigidas por Dios. Bienaventurada la nación que tiene a Jehová por su Dios. Desgraciadamente nuestras naciones no tienen a Jehová nuestro Dios, sino que hemos puesto el poder del pueblo, la democracia, y todo esto proviene de la antigua Grecia, donde se formó lo que hoy conocemos como el Senado, se formó lo que hoy conocemos como el derecho romano, que proviene de Grecia, y se formó también la democracia. No tengamos una monarquía, la monarquía establece los reyes de la tierra, y es en alguna forma más coherente para entrar al reino de Dios una monarquía que una democracia. En la democracia todo mundo vota, el ego de cada persona, el yo de cada persona es importante para determinar el gobierno de una nación. Esto lo vamos también a ver en muchas iglesias, y cómo la democracia ha tomado el lugar de Dios. Y en vez de buscar la revelación profética, se está buscando la opinión del pueblo, se está buscando que la gente vote. Hay inclusive denominaciones en las que la gente vota que un pastor sea establecido, o votan para que un pastor sea eliminado, votan para que entre una doctrina, y votan para que sea erradicada una doctrina. Y esto está impidiendo tremendamente que el reino de Dios avance aún en los que hoy se llaman cristianos. El espíritu de Grecia es un enemigo terrible en contra del espíritu, y necesitamos saberlo como cartógrafos espirituales. Vamos a ver también cómo el espíritu de Grecia va a sustituir el amor de la familia, la unión familiar. El evangelio nace entre los judíos, donde todos son una gran familia. No solamente son una nación, sino que son una familia dividida en muchos clanes. Al entrar el evangelio a Grecia, vamos a ver un cambio radical de esto, e inmediatamente el espíritu de Grecia empieza a afectar la iglesia de Jesucristo en las naciones invadidas por Grecia y por Roma. Entonces la gente empieza a pensar: oh, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Jesús, y empieza la división. La división se empieza a establecer a través del espíritu de Grecia, porque necesaria y obligatoriamente los hombres no pensamos igual. El mismo mundo dice: cada cabeza es un mundo, y por eso hoy tenemos más de 40,000 denominaciones divididas entre nosotros, porque el espíritu de Grecia no promueve la familia del reino de Dios, sino que promueve la división y promueve el establecimiento de lugares que se compitan unos contra otros. Grecia es el origen de la competencia. Predicadores compitiendo los unos contra los otros. Yo quiero ser el hombre de Dios para mi nación. No, yo soy más elocuente que este. No, yo tengo la iglesia más grande. No, yo quiero seguir a fulano de tal, porque yo quiero tener una iglesia como la que él tiene. A lo mejor Dios jamás te llamó a tener una iglesia como la que él tiene, y tu llamado es totalmente diferente. Pero estamos basando nuestro éxito y estamos basando nuestro llamado en Dios, en el espíritu de Grecia, y lo que la gente dice de nosotros. Esto es Grecia, y tenemos que erradicarlo de nuestro pensamiento. Bienaventurado el hombre que es alabado por Dios. Y si Dios te alaba y nadie más te reconoce, y tú funges tu función en Dios sin el reconocimiento de los hombres, alabado serás por la eternidad. Pero si tienes la alabanza de los hombres y Dios te reprueba porque nunca seguiste el llamado exclusivo y único que Él tenía para tu nombre y para tu persona, por seguir el éxito que tiene otro predicador,
entonces no serás alabado por Dios y sufrirás grande pérdida en la vida eterna. El que tenga entendimiento, abra su entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, quiero que veamos ahora, estamos viendo cómo la competencia entra, y esto es parte del espíritu de Grecia, por eso tenemos hoy los Juegos Olímpicos que vienen desde la antigua Grecia. Y esta competencia, este anhelo que compite en todos lados, se compite en las universidades, se compite en las escuelas, se compite en los seminarios, ponemos uno contra otro, hay que buscar quién es el mejor. Esto es espíritu de Grecia. En el reino de Dios, en el amor familiar, en el espíritu verdadero del reino de Dios, no se trata de ser el mejor, se trata de que cada uno fungamos nuestra función. Si en una familia el padre es verdaderamente padre, la madre es verdaderamente madre y los hijos son verdaderamente hijos, ¿quién es el mejor de toda la familia? Ninguno es el mejor. La familia se volvió funcional. Pero si competimos, es que yo soy mejor padre que tu madre, es que yo soy mejor madre que tu padre, es que nosotros como hijos somos mejores que ustedes porque nuestra generación es mejor que la que ustedes y ustedes son una bola de rucos que no entienden nada. Dividimos la iglesia por causa del espíritu de Grecia. Amén. Entonces, no estoy diciendo con esto que no podamos hacer un deporte. Yo creo que es importante hacer deporte. Yo creo que es importante que nuestros cuerpos estén fuertes. Nosotros, por ejemplo, en guerra espiritual, tenemos que hacer grandes hazañas que tienen que ver con fortaleza física. Yo le doy gracias a Dios por todas las veces en que Dios permitió que fortaleciéramos nuestros cuerpos a través de ejercicio, a través de disciplinas del deporte, que hoy nos han ayudado a expandir el reino de Dios y a hacer guerra espiritual. Entonces vamos a ver ahora algo muy interesante y cómo el espíritu de Grecia empieza a distorsionar aún la predicación del Evangelio y cómo el espíritu de Grecia puede tomar aún a predicadores y apóstoles tan prominentes como fue el apóstol Pablo y el apóstol Silas. Vamos a ver aquí en Hechos capítulo 17 algo muy determinante de este espíritu que estamos estudiando para nuestro estudio de cartografía espiritual. Entonces vamos a ver aquí en el capítulo 17, versículo 16. Entonces dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Entonces aquí vamos a ver cómo el espíritu de Grecia está siempre unido a la idolatría. Y si vamos a tratar con idolatría en nuestras naciones, tenemos que pensar en el espíritu de Grecia. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces aquí vemos cómo esta palabra discutir, Jesús jamás discutió con nadie, los profetas jamás discutieron con nadie. Discutir un tema, tratar de buscar un tema y discutirlo a ver quién tiene la razón, es ya entrar dentro del razonamiento humano. Entonces aquí vemos cómo Pablo, al entrar a esta esfera espiritual, por eso te dije que el mundo espiritual rige, transforma, afecta el mundo natural y afecta nuestra forma de pensar. Y con toda la unción que tenía Pablo, estamos viendo cómo él empieza ya a discutir entre los judíos que estaban en la sinagoga. Dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, aquí estamos viendo dos corrientes filosóficas con las que tuvo que enfrentarse Pablo y que van a constituir la derrota más importante de Pablo en su ministerio, y se lo voy a mostrar. Entonces dice que estos filósofos eran los epicúreos y los estoicos que disputaban con él. El epicureísmo proviene de una filosofía anterior que se llamaba el hedonismo. Y el epicureísmo era un sistema filosófico que defiende la búsqueda de una vida buena y feliz mediante la administración inteligente de placeres y dolores. Entonces, el epicureísmo está buscando un balance que para ser felices necesitamos buscar los placeres para que estos
placeres vayan poniendo abajo y equilibrando, que no sea una vida tan triste y miserable nuestra existencia sobre la tierra. Quien empieza esta filosofía del epicureísmo se llama Epicuro de Samos, que era un filósofo ateniense que empieza 4 siglos antes del Evangelio, antes de Cristo. Y entonces, uno de los principios del epicureísmo era no solamente dentro de los deseos naturales y necesarios, estaban también la conversación amena y la gratificación sexual y de las artes. Entonces aquí vemos esto tremendamente influenciando nuestra cultura hoy en día, en que la gratificación sexual es parte de una filosofía que viene del espíritu de Grecia, en que para ser felices la gente tiene que darle rienda suelta a la sexualidad. Y también vamos a ver cómo influencia poderosamente las artes. Las artes que hoy tenemos están influenciadas por este espíritu de Grecia, pero lo que estamos viendo ahorita es cómo esto influencia a la mentalidad de Pablo. Y estos epicureanos que estaban buscando los placeres, que estaban buscando la eliminación del dolor, te dije hace un momento que el epicureísmo venía de una filosofía anterior que fue mucho más importante que la de Epicurio, que se llamó el hedonismo. Y esto estaba basado en que el supremo bien era el tener los placeres de este mundo. Entonces, aquí vemos otro de los filósofos con los que discutía Pablo, que eran los estoicos. Y los estoicos vienen de una palabra griega que es stoa, que quiere decir pórtico. Y esto va a ser muy interesante cuando hablamos de cartografía espiritual, porque hay puertas de entrada, hay puertas griegas que están basadas en esta búsqueda de los placeres, que están basadas en esta búsqueda de la transformación a través del razonamiento. Estos estoicos también vienen de una escuela anterior que se llamó el cinismo. Y nosotros conocemos fácilmente la palabra cínico. ¿De dónde viene la palabra cínico? La palabra cínico proviene de la palabra kion, que significa perro. Entonces los cínicos eran llamados perros. Y vemos cómo la palabra de Dios dice: no les des las perlas a los perros para que no se levanten y te devoren. Lo que estaba realmente diciendo aquí es: no le des las palabras. Estas filosofías ya estaban infiltradas cuando Cristo estaba en la tierra. Entonces dice: no les des las perlas de gran sabiduría a los cínicos, a los que promueven esta filosofía de los cínicos, porque son gentes, y los cínicos promovían una vida frugal, una vida simple, y son los que se van a levantar, por ejemplo, en contra de las riquezas. El cínico es una persona que se va a venir terriblemente a que el cristianismo y el reino de Dios no puede tener riquezas, no podemos tener prosperidad, no podemos tener nada. Todo esto proviene del cinismo, que es una filosofía griega. Y entonces cuando Jesús dice: no le eches las perlas a los perros para que no se levanten y te devoren, está diciendo: cuando le echas las perlas de la sabiduría de Dios, del reino de Dios, a estas gentes que están llenas de la filosofía cínica, se van a levantar y te van a devorar. Y ahora vemos como muchas cosas que tienen que ver con el reino de Dios, especialmente cuando vemos en la parte de las riquezas, que hay mucha gente que todavía está tan influenciada en que tienen que ser pobres. Nosotros no servimos a un Dios pobre y miserable. Nuestro Dios es el Dios del oro y de la plata. Y dice que poderoso es nuestro Dios para que, teniendo nosotros todas las cosas en abundancia, sobreabundemos para toda buena obra. El reino de Dios quiere que sobreabundemos para toda buena obra. El estoicismo y el cinismo promovían que la gente viviera en miseria, y de esta manera nadie pudiese ayudarse a nadie y todos se conmiseraban de su vida terrible. ¿Me está entendiendo de dónde viene todo esto? Entonces Pablo empieza a discutir con estos filósofos, y al discutir con estos filósofos les dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Fíjese cómo la iglesia de hoy está tan infiltrada por esto. La importancia no es conocer a Dios, sino la importancia es quién es el que está diciendo algo nuevo.
¿Cuál es la nueva tendencia? ¿Cuál es la nueva ola del Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo de nuevo? Todo esto proviene no de una búsqueda real del conocimiento de Dios, sino de los epicúreos y de los estoicos, que se complacían en buscar algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿De dónde viene la religiosidad que obtenemos? Lógicamente de Babilonia, pero ¿quién le echa el fuego y la tiza? El espíritu de Grecia que hoy se ha infiltrado en medio de nosotros. Entonces, dice, habla acerca del Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y yo he visto como en muchos seminarios, a través de la hermenéutica, acabamos de ver, ciencia que nos ayuda a entender la escritura, dicen: oh, qué inteligente fue Pablo, que buscó y dijo: oh, el Dios desconocido. Pero vamos a ver cómo no estaba teniendo una gran inteligencia, sino que realmente se estaba sometiendo a la forma de pensar. Él quería llegarles a los griegos a través de una forma de pensar griega, y el evangelio no se puede transmitir a través de una forma de pensar griega, se tiene que transmitir a través del poder de Dios. Entonces esto concluye en que en el versículo 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio y Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. En vez de tener un gran éxito como tuvo en otros lugares, tuvo una derrota donde tan solo unos pocos se convirtieron a Jesús. Pablo tiene una derrota tremenda porque entró con el espíritu de Grecia, entró discutiendo, entró sometiéndose a los epicúreos, a los estoicos, en vez de entrar. En todo este pasaje no vemos, si usted lo lee, no lo voy a leer ahorita, pero si usted lo lee, jamás es mencionado siquiera el nombre de Jesucristo. Está hablando de toda una argumentación para que ellos pudieran en su propia inteligencia adoptar el evangelio. Y en esto hay un gran fracaso. El evangelio se predica con la demostración del Espíritu, el poder de Dios. Tras este fracaso en Atenas, Pablo, yo sé que tiene una contrición, que tiene un momento profundo con Dios, porque de ahí él va a entrar a Corintio. Y entonces en Corintio él entra y dice: yo me he propuesto no saber otra cosa sino a Cristo crucificado, porque no vengo a vosotros con palabras de vana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder de Dios, porque esta es la forma en que debemos salir a predicar el Evangelio de Cristo Jesús como testigos del Dios viviente, y no con el espíritu de Grecia. Jamás conquistaremos nuestras naciones para Cristo Jesús. Vemos también más adelante cómo salen los griegos y deifican a Pablo y empiezan a decir: dioses en forma de humanos han venido a nosotros, porque el espíritu de Grecia va a deificar a los predicadores. Y hoy tenemos también en medio de la iglesia una deificación a los ungidos de Dios. Y cuidado con esto, porque el espíritu de Grecia nos está moviendo de la adoración a los ídolos a la adoración a los seres humanos. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Otra de las formas en que influencia Grecia es a través del teatro y a través de las máscaras. El origen de la tragedia griega es la forma, ahí empieza el nacimiento del teatro, ahí empieza el nacimiento del arte dramático a través de Grecia. Y los actores, la palabra actor significa hipócrita, viene del hipócrita en Grecia, que es lo que significa actor. Y los hipócritas eran los que actuaban y se ponían máscaras. Todo esto ha afectado nuestra sociedad, una sociedad en la que tenemos tanto enmascaramiento y tenemos tan poca realidad. Entonces vamos a transformar nuestras naciones y vamos a orar para destruir este espíritu de Grecia en nuestros corazones, en nuestras mentes. Vamos a quitarnos las máscaras de Grecia y vamos a producir un evangelio real, un evangelio genuino de gente que conoce a Dios. Padre, yo oro en este día para que todos nuestros estudiantes reciban de tu espíritu y que en este día renunciemos al espíritu del racionalismo, renunciemos
a todos aquellos que han estudiado a través de la hermenéutica, a través de los métodos griegos para estudiar la Escritura. Padre, renunciamos a esto y te pedimos que sea tu Espíritu el que nos dé el discernimiento para conocer qué es lo que se está moviendo en nuestras vidas primeramente como individuos, para poder discernir qué es lo que se mueve en nuestras ciudades. En el nombre poderoso de Jesús, desatamos tu Espíritu, Espíritu de entendimiento, Espíritu de revelación, en el nombre de Cristo Jesús.